Solo quisiera enfatizar la importancia del papilomavirus en cabeza y cuello. Como ustedes lo saben, de nuestros colegas de ginecología, el cáncer de cervix, y como el doctor Garzusia previamente el día de ayer mencionó, sigue siendo la causa de cáncer número 1 en nuestro país. Y análogo a conociendo toda la fisiopatología de esta enfermedad en cáncer de cervix, también encontramos un subtipo de carcinoma, sobre todo en la amígdala, que está asociado a este virus. Es importante para mí y para nuestros colegas poderles hablar un poquito resumidamente de esta patología, ya que es una patología que va en aumento y que tiene mucha implicación para la prevención y consideración para nosotros. El papilomavirus, entonces, solo repasando, es un virus pequeño de DNA de doble cadena. Hay más de 100 subtipos, como saben, hay de alto y de bajo grado, y se conoce muy bien, sobre todo por su carcinogénesis en la parte del cervix. Es un virus pequeño de 8,000 pares, que lo hace bien interesante para estudiarlo porque solo tiene 80 genes y, como todos recuerdan, las proteínas E6 y E7 son las más importantes, sobre todo por lo que involucran en su forma de involucrarse en la parte de del DNA para generar la célula tumoral. La mayoría de los adultos ha causado por una infección y el 80% de las mujeres y 60% de los hombres han tenido una infección genital por HPV. Y la prevalencia de VPH oral se calcula más o menos en un 10%. Como ven, todas estas subtipos son los de bajo riesgo y los de alto riesgo clásicos, el 16 y el 18, que los podemos ver en muchos. Edad mayor, hombres y fumadores, y también el número de parejas sexuales obviamente incrementan la posibilidad de eso. Y la mayoría de las infecciones resuelven, y como ustedes saben, en el hombre la infección es asintomática y puede pasar desapercibida, por eso es tan importante. Este es el ciclo importante, la incorporación de las dos proteínas, tanto E6 como E7. E6 en la parte del P53 como un checkpoint para la división celular, y la afectación del gen del retinoblastoma en la otra parte para poder también causar una disrupción y carcinogénesis en estos tumores. Me recuerdo aquellos tiempos en fellowship, no hace mucho, pero en el 2001, cuando estaba de casualidad haciendo mi fellowship, Gillison, que estaba en ese entonces en Johns Hopkins, logra demostrar en ese momento, en el 2001, que el carcinoma de la amígdala era causado por el HPV en pacientes que no tenían riesgos no ser fumadores ni alcohólicos. Como saben, nuestros tumores clásicamente se caracterizaban por tener rasgos de edad, o sea, arriba de los 60 años, ser fumadores y ingesta alcohólica. En otros países, obviamente, también el uso de la nuez, de betel nut, etcétera, que son promotores de carcinogénesis en nuestra población. Sin embargo, cuando empezaron a estudiar este tumor, dos cosas pasaban en ese entonces. El primero, la gran campaña anti-tabaquismo en los Estados Unidos había logrado en los últimos años reducir significativamente desde los 60 a la actual el consumo de tabaco en la población americana. Sin embargo, cuando compararan y estudiaran los tumores de cabeza y cuello, se dieron cuenta que todos llevaban esa curva, todos bajaron en ese momento, por ejemplo laringe, a excepción de orofaringe, que empezó realmente a subir en número anual. Y eso fue lo que llamó la atención a los investigadores a decir, ¿por qué si todos los otros carcinomas de cabeza y cuello causados por generalmente tabaquismo y alcohol, por qué el carcinoma de orofaringe está aumentando y sigue en aumento? Por esa razón empezó toda la investigación y por eso se logró identificar el VPH como causa.
Como saben, los tumores de papilomavirus positivos se malinterpretan como carcinomas pobremente diferenciados, y aquí tengo grandes patólogos sentados en el público que les pueden hablar también de esto, y frecuentemente en esos años se describían como basaloides. Es un carcinoma no queratinizante, que eso es lo importante, y la diferenciación del no queratinizante y queratinizante lo hace importante porque estos VPH relacionados son no queratinizantes. Ocurren generalmente y solo se ha demostrado en amígdala y base de lengua. No se ha demostrado que sea una causa importante en laringe, en un porcentaje muy pequeño, y no en cavidad oral, tal vez en un porcentaje muy bajo. En algunos casos probablemente que sean de área marginal entre la cavidad oral y la orofaringe, podríamos considerarlo como una causa. Sin embargo, su reservorio natural es la cripta de la amígdala, y por eso estos tumores se desarrollan ahí. Sí tiene una asociación con el número de parejas sexuales, uso de marihuana, pero todos estos cofactores, incluso el cigarro es un cofactor, pero es más que todo por irritación probablemente de la mucosa. Y se recuerdan que el alcohol, tabaco y la mala higiene oral no son causa de estos tumores, sino estos generalmente son papilomavirus negativos. Y en contraste, estos tumores se presentan casi 20 años antes, o sea, afecta a hombres caucásicos, clase socioeconómica alta, y que generalmente no tienen historia de uso de tabaco o de alcohol. En contraste, afecta más al hombre en porcentajes, en contraste con el cáncer del cervix, que obviamente afecta más a la mujer. Que la relación del carcinoma de amígdala en la mujer es mucho más raro que en el hombre. Esa diferenciación no se sabe todavía por qué. Obviamente sí hay carcinoma de amígdala en mujeres también. Y estas son las características clásicas que diferencian el carcinoma de amígdala, que es papilomavirus positivo, del no positivo. Como pueden ver, el P53 y las dos proteínas están muy activas. En el negativo, el E7 no. Hay una expresión anormal de P16, son generalmente pacientes más jóvenes. El performance status, o sea, su desarrollo es muy bueno. Sí tiene que ver con el número de parejas sexuales que ha tenido el paciente, y sobre todo las relaciones sexuales orales. Generalmente las metástasis son quísticas, y recuerden que las metástasis quísticas en cuello las asociamos a dos entidades principales. La primera era metástasis de base de lengua, amígdala, y también la metástasis quística clásica del carcinoma papilar tiroideo. Otra cosa que es importante decir es que este carcinoma tiende mucho a manifestarse con adenopatía temprana, parece un carcinoma muy agresivo y se manifiesta a veces solo con adenopatía y con un primario difícil de diagnosticar, un tumor pequeño en la amígdala que a veces pasa desapercibido y lo consideramos como un primario de origen desconocido. Y el pronóstico también es dividido. El pronóstico generalmente del papilomavirus asociado es muy bueno en contraste del otro. ¿Qué relaciones hay entre el virus y otras entidades? Entonces, en el famoso estudio RTOG 0129, el RTOG, ahí estudiaron varios carcinomas orofaringios, y obviamente, si ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo, porque muchos de los pacientes que son VPH positivos también tienen una historia de uso de tabaquismo. Así que, pero sí significativamente más bajo, por ejemplo, en este caso 12 paquetes año en lugar de 36. Esa era una de las diferenciaciones. Con respecto a la mutación P53, el VPH positivo, por ejemplo, y si tienen P53 wild type, pues tienen un mejor pronóstico. Los dos VPH 16 y 18 por PCR demuestran una mutación en el P53.
Hong también en la expresión de epidermal growth factor también determina que si es positivo, probablemente tiene un mayor riesgo de fallo locorregional, aunque sabemos que ahora muchos de estos tumores casi todos son positivos. Él en ese momento describe que si es BPH negativo y EGFR positivo, la probabilidad de que sea un fallo locorregional es mucho más alto. En otros marcadores, como por ejemplo, si es EGFR positivo, tienen una mala respuesta a la inducción por quimo, y otros, por ejemplo, P53 y BCLE no tenían un mayor significado en estos pacientes. Tal vez nuestro trabajo también para nuestros pacientes y a los adultos jóvenes es decirles que sí existe una relación entre sexo oral y carcinoma orofaríngeo. Y se iniciaron varias publicaciones, incluso en el Radiology Oncology Group, que empezaron a publicar esto también. Y sí, en estos estudios que se hizo un resumen, se detectó el virus P16 en los carcinomas de orofaringe en varias instituciones. Miren los porcentajes en los cuales fue detectado con un promedio más o menos de 60%. O sea, sí, importante y significativo. En la prevalencia, en el sexo oral y la incidencia de desarrollar un carcinoma orofaríngeo, esto no está tan claro, pero sin embargo el tener más de 7 parejas sexuales y que esta práctica sea común, probablemente sin protección obviamente, la incidencia y la probabilidad se incremente. Pensamos que esta es una razón también por lo cual los hombres y HPV-16, que obviamente es la causa número más frecuente también en mujeres, pudiera ser una causa y por eso asociarse al incremento del desarrollo de un carcinoma orofaríngeo. Otra de las prácticas y por qué es importante la prevención es que el sexo oral no se considera sexo, y eso es un tema que debe hacerse muy claro. El sexo oral es una forma de sexo con todas las implicaciones que esto conlleva en enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el HPV. En el 2016 también publicaron un estudio, si uno quitaba la amígdala, también la probabilidad de desarrollar un cáncer orofaríngeo también se modificaba. Por ejemplo, se podía ir más a base de lengua o disminuir su incidencia. Aquí un estudio importante que se publicó también como un case report, pero solo para que vean, era un caso de un carcinoma asociado a papilomavirus en una pareja casada que tuviera un carcinoma orofaríngeo al mismo tiempo, o sea, con un mes de diferencia, o sea que probablemente hubo ahí un contagio mutuo entre las parejas, obviamente no necesariamente que lo haya traído la mujer o el hombre a la relación, ¿verdad? También en Guatemala, y aquí tengo al doctor Román Carlos, desarrollaron un estudio muy importante que fue publicado internacionalmente, en la cual compararon todos los carcinomas orofaringeos en nuestro país con un subgrupo de pacientes de carcinoma orofaríngeo con Brasil. En este estudio, lo que sí fue importante y se demostró es que todos los pacientes guatemaltecos eran positivos para P16 y expresaron en el 92% del HPV por hidrización in situ, y el 75% correspondía al genotipo de alto riesgo, o sea 16 y 18, en contraste de los pacientes de Brasil que expresaron P16 pero fueron HPV negativos. Esto demostrando que nuestros pacientes que estamos viendo en Guatemala sí tienen una asociación importante
al papilomavirus y están desarrollando carcinomas de amígdala secundarios a esta patología. Algo también importante y que recalcan los patólogos, Román Carlos me corregirá, es que el carcinoma asociado a papilomavirus se genera en la cripta de la amígdala y no en la superficie de la amígdala, como es el carcinoma de amígdala queratinizante asociado al tabaco y el alcohol. Y ese es un gran diferenciador también en el momento de hacerlo y verlo en patología. ¿Qué implicaciones tiene? Muy importantes, porque la sobrevida de los pacientes HPV positivos es mucho mejor que los HPV negativos. Y aquí pueden ver que los pacientes que son positivos, su sobrevivencia a largo plazo es mucho mejor, sus respuestas también son buenas y por eso la diferenciación entre uno y otro hace que también el pronóstico y probablemente la terapéutica en el futuro vayan a cambiar. Sin embargo, por ejemplo, en esta estratificación que es importante, deben recordar que muchos de estos pacientes también fuman o tienen otras comorbilidades. Entonces, realmente han tratado de estratificar a los pacientes también en bajo riesgo intermedio y alto. Y si lo ven aquí, los pacientes que son P16 negativos y fuman más de 10 paquetes año, que son de alto riesgo, probablemente siendo un carcinoma queratinizante, no HPV relacionado y su pronóstico es mucho peor que los pacientes que casi no fuman y son HPV positivos. Nosotros siempre nos estamos basando y seguimos basándonos en las guías en NCCN como muchos lugares. No ha cambiado mucho esto, lo que sí cambió es que los tumores grandes de orofaringe se fueron primero, como saben, a tratamiento conservador de radioquimioterapia y solo los tumores pequeños resecables se van primero a cirugía. Eso cambió mucho la terapéutica y sobre todo la comorbilidad quirúrgica y reconstructiva de estos pacientes que, como saben, van a tener mucha dificultad deglutiva y también problemas de alimentación y deglución, así como del habla, dependiendo de las resecciones que se tienen que hacer. Los tratamientos son adecuados y solo en casos que el paciente recurra, pasamos a cirugía de rescate, en la cual resecciones grandes deben de realizarse. Sin embargo, los tumores pequeños les va muy bien también con cirugía, si tienen algún factor importante como margen positivo o eventualmente en la disección de cuello hay un ganglio con crecimiento extranodal, pues recibirán otros tratamientos como radioterapia o radioquimio dependiendo de eso. Ha habido mucho y están empezando los estudios de intensificar las terapias de los pacientes HPV positivos en estos tumores porque obviamente la radio y quimotoxicidad de ellos es importante y estos pacientes se está viendo si con menores dosis de tanto de radioterapia como de quimo los pacientes puedan obtener los mismos resultados como los que han presentado en los últimos años. Sin embargo, todavía no hay una indicación y una clara recomendación de cambiar el tratamiento actual. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en pacientes de tumor primario desconocido que tengan características de metástasis quísticas y que no encontramos el tumor, la resección amigdalina y las biopsias de la base de lengua son muy importantes y determinar si son P16 positivos ya casi puede confirmar que el tumor primario viene probablemente de una cripta amigdalina y sea un tumor pequeño para evitar que pasen a los protocolos de irradiación de toda la orofaringe que obviamente a los pacientes les da mucha morbilidad. Entonces, hablamos ayer y hoy de mucho, la inmunoterapia viene a quedarse y eso es la intención del grupo multidisciplinario. Vieron qué complejo es todo esto, pero a su vez muy fascinante. Nuevas tecnologías involucradas. En papilomavirus también hay nuevas tecnologías, por ejemplo, vacunas dirigidas a oncoproteínas E6 y E7, entre esas está el MAGE-A3, que es un nuevo estudio que se está haciendo en Maryland.
Hay también Listeria monocitógenes, que es otra vacuna que se está desarrollando, que se ha ya probado en pacientes con, por ejemplo, carcinoma de cervix metastásicos con una muy buena resolución de tumores. Obviamente nosotros cetuximab y radiación es otra alternativa para estos tumores. Y no olvidar, y por eso es la importancia de, en este caso, Gardasil, la teníamos cuadrivalente, ahora viene nonavalente y ya está aprobada por la FDA. Algo interesante también es que si se recuerdan, la indicación inicial eran niños entre 9 y 13 años, que era para la prevención y así se ha hecho a todo nivel, para la prevención de futuras infecciones. Países como Australia han notado una reducción masiva del cáncer de cervix, pero si ustedes revisan las nuevas indicaciones de la FDA para el nonavalente, ampliaron a 2 grupos etarios de 9 a 14, ahora hay otro grupo de 15 a 26 y hay un nuevo grupo de 26 a 45 años para ser vacunados. Y la razón de eso es que han notado anticuerpos, por ejemplo, contra el E6 en saliva, que podría prevenir eventualmente también el carcinoma orofaringeo en el futuro y otros tumores como es conocerlo el cáncer de cervix y el cáncer de anal. Así que con esto quiero terminar. En nombre de Integra Medical Center y Cancer Institute, queremos agradecerles a todos su presencia. Queremos agradecer a todos los speakers que nos acompañaron desde lejos, México, Estados Unidos, de instituciones grandiosas que trabajan en grupos multidisciplinarios importantes, que nos demostraron estos 2 días la capacidad y la importancia de cómo de trabajar en grupos multidisciplinarios para poderle dar a los pacientes los mejores resultados, que involucran tantas especialidades necesarias en nuestro país, pero con pequeños pasos hemos logrado y lograremos mucho más, involucrando secuenciación de nueva generación, genetistas, médicos oncólogos, psicólogos, nutricionistas, cirujanos obviamente y radioterapeutas, que yo creo que permitirán que nosotros en los siguientes años podamos ofrecerle a nuestros pacientes en Guatemala, porque al final eso es lo que queremos, darles la opción de un tratamiento de primer mundo para poder resolver esta enfermedad tan importante en nuestro país. No me queda más que darles gracias, les deseo buenas noches y los invitamos a que consulten y hablen con los conferencistas que están a su disposición.